juntos damos la bienvenida a aquellos que nos visitan hoy por primera vez, también a nuestra iglesia virtual que nos está siguiendo a partir de la red. Nos cuesta, ¿no?, un poquito acomodarnos a este nuevo tiempo, pero también esto de alguna manera nos enseña lo que es cuerpo, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo, ligados por un mismo espíritu, y estamos aquí de manera presencial o estamos por medio de la red, pero somos cuerpo al fin. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la vida que prevalece. Y tal vez el título es sencillo, pero el significado de esto es profundo y es determinante en cada uno de nosotros poder comprender lo que realmente la vida significa. Me gustaría introducir con algunos ejemplos, ¿no?, algunas cositas que pasaron en esta semana, que realmente llenaron mi corazón. Y esto nos habla de vida. Es para que podamos de alguna manera entender lo que significa. Un joven me comentaba telefónicamente que en un tiempo que fue una semana que tomó de vacaciones, una gente a la cual él con su esposa le vienen hablando acerca de Cristo, viajaron al mismo lugar y esta gente se encargó de llamarlos por teléfono a ellos para compartir tiempo con ellos, para seguir hablando acerca de lo que es nuestro principal tesoro, de Cristo. Ayer a la tarde vengo acá a la iglesia, pasaba 5 minutos y escucho música en la iglesia, todo cerrado, todo oscuro, escucho música en la iglesia. ¿Qué pasó acá? Abro la puerta despacito, una joven buscando el rostro de Dios. La semana pasada vengo caminando, ¿no? A mí me gusta venir caminando desde casa, primero porque me gusta caminar y segundo porque mi esposa me lleva al auto. Y una joven va para el lado de la plaza, le digo, ¿dónde vas? Voy a buscar a un chico que le estuve hablando del Señor y me dijo que me esperaba allá. Ayer me encuentro con otro joven y justo yo iba a ir a buscar a alguien que hace rato no viene y este joven estaba allí parado porque iba a hablarle a otra persona acerca de Cristo. Entonces ahí yo iba en mi bicicleta, dejé la bicicleta al costadito, me metí en la camioneta de este joven, estuvimos orando, no nos agarramos de la mano porque estaba comiendo mandarina y ustedes saben, el que me conoce a mí sabe el problema que tengo yo con el olor a mandarina, pero no nos agarramos de la mano, pero sí estuvimos orando y cada uno iba a hacer esa obra. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Qué acostumbrado que estamos como iglesia a las actividades. Y no siempre en la actividad hay vida. Pero qué distinto que es cuando no hay actividad. Y surge de alguien hacer lo que realmente tenemos que hacer. Sin necesidad de decir tenga que haber algo para hacerlo. Quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Necesito venir acá no porque haya un culto de oración, sino porque me quiero encontrar con mi Dios. Haya gente, no haya gente, lo digan, no lo digan, no me interesa si la iglesia está cerrada, pido la llave a alguien que tiene la llave, vengo y busco a Dios. No espero que haya una actividad evangelística, tengo la necesidad en lo profundo de mi corazón de hablar de Cristo. No importa que sean mis vacaciones, hay alguien que quiere conocer del Señor y yo le voy a hablar de Él aunque esté en vacaciones. ¿Y sabés qué es eso, iglesia? Eso es vida. Hay cosas que tienen apariencia de vida y no lo son. Una gran corona o arreglo de flores puede tener mucho color, puede tener mucha apariencia, pero no tiene más vida que un brote de una plantita que se va abriendo paso entre las piedras, que va buscando la vida, desarrollar la vida que hay en ella. Algo parece espectacular y otra cosa parece insignificante, pero la vida está en lo insignificante.
Cómo nos cuesta entender qué es vida y qué no es vida. Por eso la carga que puso el Espíritu Santo en esta tarde es que hoy como iglesia podamos entender qué es realmente vida. Para eso yo te invito a que podamos juntos ir al texto primeramente y vamos a hacer un par de paseos para volver nuevamente al texto y que juntos nos podamos ir de este lugar con una clara comprensión de lo que la vida es. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 13 y 14. No vamos a extendernos todo el relato de la mujer samaritana porque nos llevaría mucho tiempo de lectura, pero sí vamos a hacer énfasis a esta parte que es fundamental. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está dando una promesa que no es solamente satisfacción, sino que es realización. ¿Qué pasa con todos estos jóvenes? Hay una fuente que está saltando para vida eterna. Por eso, en vez de estar jugando a un jueguito en un lugar porque tiene un tiempo libre, decide venir a buscar el rostro de Dios. Por eso, en vez de quedarse a dormir hasta más tarde y llegar a cualquier hora a la reunión, decide ir antes a buscar una persona que se pierde, porque en él hay una fuente de vida y eso no se puede imitar. La vida no es la vida nuestra. No es la vida natural, la vida verdadera es la vida de Dios en nosotros. Y eso es lo que a veces aún como iglesia a nosotros nos cuesta comprender. Yo le iba a poner a la palabra de hoy un título que era cosa de vida o muerte, pero me parecía medio radical, medio chocante, por así decirlo. Sin embargo, cuando luego me pongo a ver, me voy a dar cuenta que la palabra de Dios empieza con vida o muerte y termina con vida o muerte. Empieza con un asunto de vida o muerte, termina con un asunto de vida o muerte y en el medio de la palabra, la obra de Jesucristo es un asunto de vida o muerte. Sin embargo, ¿dónde se forma la confusión en nosotros? Cuando nosotros simplemente entendemos que la vida o la muerte es un asunto del cese de lo biológico, pero no alcanzamos a entender que es un estado eterno, el de vida y el de muerte. Podés estar acá vivo y podés estar acá muerto. Y el día que lo vital en tu vida se termine, si estás muerto, la muerte continuará en la eternidad. Y si estás vivo, la vida continuará en la eternidad. El enemigo bien le dijo a Adán: no vas a morir. No vas a morir biológicamente, pero sí vas a morir físicamente el día que desobedezcas. ¿Qué quiere decir esto? Adán perdió la vida de Dios en él. Adán perdió lo divino. ¿Y qué quedó en la vida de Adán? Una vida natural que siguió creciendo, siguió desarrollándose, pero incapaz de asociarse con Dios e incapaz de dar vida. Y Apocalipsis termina con los vivos y con los muertos delante de la presencia de Dios en un juicio final. Los justos con recompensa de vida y los muertos con recompensa de muerte. Pero qué difícil es entender mientras nos movemos, mientras caminamos, quién está vivo y quién está muerto. Realmente es mi deseo que hoy, a través de lo que vayamos a ver en la palabra de Dios, lo podamos discernir, lo podamos entender y podamos de alguna manera hacer los ajustes que sean necesarios en nuestra vida o renovarnos, sí, en esta vida que el Señor nos ha dado. Jesús
lo dice claramente en su palabra. Vamos a ver en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que mientras caminaba y no escuchaba, ¿cómo estaba? Muerto, pero caminaba. Y seguía haciendo sus cosas. Y seguía moviéndose en su vida, pero estaba muerto. Pero quien escucha y cree, vive. Porque un espíritu nuevo entra en su vida. Una fuente nueva hay en su vida. Y no vive por ese espíritu viejo que es muerte, incapaz de dar vida a uno, incapaz de ser una fuente que salte para vida eterna, para poder tomar esa vida que es la que nos llena y que es la que hace que jóvenes como ellos hagan cosas que ni siquiera la iglesia está mandando a hacer. La necesitan hacer porque hay una fuente en su interior de vida que salta para vida eterna. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces se estimula a la iglesia para que haga algo? No digo esta congregación, digo de manera general. Se empuja, se coachea, pero ¿qué pasa? Lo que nosotros realmente debemos de entender, ¿hay vida o no hay vida? ¿Está Cristo creciendo? ¿Está Cristo desarrollándose adentro nuestro? ¿O simplemente hay un espíritu muerto, un espíritu dormido? ¿No hay una conversión? ¿Y hay solamente un ritual religioso que tranquiliza mi conciencia si hago algo? Si esto es así, urgente, necesito que pase algo adentro mío. Lo que pasó en esta mujer fue pasar de muerte a vida. Pasar desde una vida seca y desdichada a una fuente que saltó para vida eterna. Pero yo quiero, a través de una historia y de una profecía que no me voy a extender mucho, utilizarlo de una manera simbólica para poder llegar nuevamente a la mujer samaritana y poder entender este proceso y vernos nosotros reflejados en él. Hay una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, que esa historia nos habla de Eliseo. Vamos a ir primero a ver lo que dice la palabra. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Todo esto nosotros lo podemos tomar de una manera simbólica y lo podemos llevar a la mujer samaritana en este proceso de muerte a vida. ¿Cuál es la situación que se presenta? Una tierra que es buena, pero esta tierra había sido maldita. Esto es Jericó. Había sido maldita. ¿Y esa maldición en qué estaba? En que las aguas que pasaban por esa tierra no tenían la capacidad de dar vida. Esas tierras eran estériles. Eran buenas, pero eran estériles, porque el problema estaba en el agua. El agua era amarga, había maldición allí y no había vida. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, nuestra conciencia y nuestra mente entiende que algo en nosotros es bueno, pero que no tiene la capacidad de salir de ahí? Tenemos las buenas intenciones, tenemos los buenos deseos, pero no podemos producir vida, no podemos estar en esa vida de Dios, porque las aguas son amargas. Es necesario que ocurra algo, es necesaria una operación de Dios. Eliseo es un poquito símbolo del Espíritu Santo. Eliseo acá recién comenzaba su ministerio. Él había sido llenado con una doble porción del Espíritu Santo. Y salvo que el Espíritu Santo obre en la fuente de nuestro corazón, es imposible que las aguas se sanen.
Para que haya vida tiene que haber sanidad. Y solamente puede traer sanidad sobre las aguas el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué llego hasta un punto? ¿Por qué cuando me pasa algo reacciono de esta manera? ¿Por qué la amargura invade a veces mi vida de manera tal que no me permite dar vida? No me permite que sea espontáneo lo que tengo que hacer, que mi oración sea espontánea, que mi búsqueda sea espontánea. Que cuando hay una vigilia de repente no me gozo y diciendo, qué bueno, voy a buscar a Dios y Dios se va a manifestar, sino digo, mañana tengo que laburar. Se nos hace tarde. Hay que ir al culto. Otra actividad más. Es cierto, la actividad por sí misma es desgastante. Pero qué distinto que es cuando la vida de Dios está presente. Cuando la vida de Dios está presente no es necesario decir las cosas. Es una fuente que salta para vida eterna. Busco el momento para hacerlo. Genero la situación para hacerlo. Porque las aguas están sanas, pero cuando las aguas están amargas, no tienen capacidad de dar vida. Y cuando no hay vida de Dios en nosotros, la vida cristiana es pesada. Porque es una vida religiosa, no es una vida espiritual. Es una vida muerta. Y en la religión hay muerte, pero en Cristo hay vida. Él vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Pero es necesario que las aguas se sanen. Y Eliseo, como emblema del Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace proveer de una vasija nueva. ¿Qué es esto? Es un recipiente. ¿Y qué pasa en ese recipiente? Se pone sal. Sal que es emblema de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es necesario en todo esto para que las aguas se sanen? La operación del Espíritu Santo, una nueva creación, un nuevo recipiente y la vida de Dios en él. Cuando eso se vierte en el corazón, las aguas se sanan. ¿Cuál fue el resultado? Las aguas se sanaron. ¿Y qué pasó cuando las aguas se sanaron? Comenzó a haber vida. No puede haber vida si la fuente está amargada. No puede haber vida si todavía hay amargura en tus aguas. Si sigue saliendo amargura de la fuente, no vas a generar vida. Vas a estar centrado en vos mismo. Vas a estar centrado en tus preocupaciones. Y la actividad se va a reducir a lo que esas aguas solamente podían hacer. Esas aguas amargas servían simplemente para limpiar los pisos, para hacer correr los desechos del excusado y para alguna cosa secundaria más, pero no tenían la capacidad de dar vida. Nuestra vida sin la vida de Dios solamente puede hacer cosas básicas, pero no puede generar vida. Por eso a veces andamos desgastados, amargados, faltos de esperanza, y lo que tiene que ser el deleite de nuestra vida se termina convirtiendo en una carga. Pero para esto es necesario que dejes que el Espíritu Santo sane tu fuente, sane tu corazón, y esas aguas se conviertan en aguas de vida. Saltamos ahora a una profecía que también nos deja algo simbólico, y eso está en Ezequiel capítulo 47. Vamos a ver solamente un versículo, no me quiero extender en otras citas bíblicas porque tenemos que centrarnos en el texto. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pero prestad atención, toda alma viviente. Una cosa es el alma viviente, que es nuestro ser natural, y otra cosa es la vida de Dios en nosotros, que es el Espíritu vivificante. Si el alma viviente no entra en este río, está muerta. Si no nada en este río, está muerta. Pero si entra y nada en este río, es vivificada. Si vos ves esta visión, a diferencia del libro o de la historia de Eliseo, este agua ya no sale sobre una fuente o sobre un manantial amargo. Este agua sale de debajo del umbral del templo.
Y en el libro de Apocalipsis me dice, y Dios era el templo y el Cordero. O sea que estas aguas es el Espíritu de Dios que fluye desde Dios mismo. Y la invitación que le hace el Señor al profeta es entrar. Y me hizo pasar hasta las rodillas, y me hizo pasar hasta las espaldas, y finalmente el río había crecido de tal manera que ya no se podía cruzar. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que nadar. ¿Y quién va a ser vivificado? Aquel que nadare en ese río. No basta, iglesia, que este río moje un poquito tus pies. No basta que llegues hasta acá y después te vuelvas nuevamente. Basta que te arrojes completamente a este río y comiences a nadar de él. Cuando vos comenzás a nadar en este río, vos te perdiste a vos mismo. Ya no hay vuelta, ya no podés hacer pie, ya es el río el que te lleva. Y esta es la vida de Dios que fluye en cada uno de nosotros. Es necesario que las aguas sean sanadas, pero es necesario también que de una vez por todas dejes de mojarte los pies, las rodillas, darte chapuzones y comiences a nadar en estas aguas de vida. Esta vida que fue derramada por medio de Cristo Jesús, esta vida en abundancia que fue derramada en la cruz del Calvario, no es una vida para jugar, no es una vida para sentir sensaciones, no es que voy en un lugar porque me caigo y doy vuelta como un remolino en el piso, porque me soplan y caigo, buscando sensaciones sensuales. Es una vida que llena, es una vida que toca cada parte de tu ser, y cuando tocó cada parte de tu ser, salta para vida eterna. ¿Y qué pasa? Cada miembro del cuerpo de Cristo no hace ni más ni menos que querer hacer la voluntad de Dios. Tengo hambre de predicar, quiero predicar, haya actividad evangelística o no, quiero visitar, haya grupo de visitación o no, quiero orar, haya reunión o no, quiero adorar a Dios, haya músicos o no, porque hay vida. Cuando no hay vida, hay que sostener el asunto con alguna otra cosa. Y eso es lo que vos no podés aceptar en vos. El problema no está afuera, el problema está adentro, iglesia. No eches culpa. Afuera va a haber errores. La iglesia va a tener errores. Apocalipsis te habla de todos los errores que van a tener las iglesias. Las personas van a tener errores. Vos tenés errores. No eches culpa a nadie. Solamente vos sos responsable de que esta vida fluya en vos. Vos sos quien tiene que tener el anhelo, el deseo, que como David no sea saciado por ninguna otra cosa que no sea Él. A veces muchos, cuando Él nos da lo que pedimos, hasta ahí terminó nuestra saciedad. Necesitamos. Y cuando Él satisface la necesidad, ya está. Pero vos no tenés necesidad de cosas. Hay cosas secundarias que todos necesitamos. Vos tenés una necesidad más profunda, y es que su vida absorba tu vida. Es que Él tenga semejante libertad adentro tuyo, que no solamente lo llene todo, sino que de vos puedas saltar para vida eterna. Tus aguas tienen que ser sanadas. Tenés que animarte de una vez por todas a nadar en estas aguas, a arrojarte de una vez por todas en estas aguas. No entro, me mojo un poquito y salgo porque está fría. No. Y este relato y esta profecía, ahora sí me introducen en la realidad de esta mujer. Una mujer que está espiritualmente muerta. ¿Y qué hace alguien que está espiritualmente muerto? Vive para sus necesidades naturales. Está hastiado y saturado de ese trabajo fatigoso que tiene que estar haciendo cada día para sobrevivir. Esta mujer cada día tenía que estar bajo el sol sacando agua del pozo. Pero un día el Señor estaba allí. Dos palabras importantes: propicio y oportuno. Dios es propicio. Como adjetivo, propicio es benevolente. Y oportuno es el tiempo en el cual esta mujer y Jesús se encuentran.
A veces nosotros buscamos un tiempo oportuno a nuestra manera, olvidándonos que Él es propicio. Y un Dios propicio, ¿sabes qué hace? Que cualquier tiempo sea oportuno, aún el que vos menos te imaginás. Alguien me predicó a mí en un tiempo no oportuno, en el que yo me estaba agarrando a trompada con una persona. Y ahí me dijo, vos necesitas al Señor. Yo no sé si lo haría eso. Por ahí me ligo una trompada ahí. Pero gracias a Dios por ese hombre que habló en el momento oportuno. Humanamente no era un momento oportuno porque prejuicios culturales, prejuicios religiosos, prejuicios sociales rodeaban a esa mujer. No era para que Jesús estuviera hablando con una mujer en ese momento y en ese tiempo. Esa mujer estaba muerta, pero esa mujer ahora iba a experimentar lo que era la vida. ¿Por qué esta mujer estaba muerta? Porque sus aguas estaban amargas. Pero la amargura no era porque tenía que ir y a buscar agua cada día. Su amargura venía desde otro lado. Venía primeramente desde el pecado. Hoy por hoy vivimos tiempos en donde pareciera que determinados pecados en la iglesia se tendrían que tolerar porque si no somos muy religiosos, porque si no somos muy legalistas. Y déjame decirte que desde el pecado más chiquitito aparentemente hasta el más grande es pecado y pone un obstáculo en mi relación con Dios, y si se conserva en mi vida eso es muerte. Nos guste o no nos guste. Esto es así porque es bíblico. En esta mujer estaba presente el pecado. La amargura no tenía tanto que ver con el agua que tenía que buscar. Primeramente era porque el pecado estaba en su vida. Estaba el fracaso que también amargaba sus aguas. 5 maridos tuvo, no la pegó ni una. ¿Qué pasa cuando 5 veces las cosas nos van mal? Se crea en la vida de uno un hábito de fracaso. Se crea incertidumbre, inseguridad, temor a hacer las cosas, porque cada vez que lo hago me va mal, me va de la misma manera. Por supuesto que te va a ir de la misma manera, porque ahí hay muerte. El espíritu viejo no puede generar algo nuevo. El pueblo de Dios quería volver nuevamente a Egipto. El perro vuelve nuevamente a su vómito, porque eso es lo que hay en el espíritu muerto del hombre natural. Solamente Él, por medio de su espíritu, hace nuevas todas las cosas. Y lo que esta mujer necesitaba era un espíritu nuevo. Era alguien que hiciera nueva todas las cosas. No que alguien le ayudara a sacar agua del pozo. A veces nosotros, como esta mujer, vamos a Dios pidiéndole, Señor, ¿habrá alguna maquinita que haga salir agua del pozo? ¿O podés hacer un milagro para que se llene el cántaro y yo no tenga que subir y bajar? Pero Dios quiere ir a otro lado. Llenaba de amargura a esta mujer una falsa religión. Nuestros padres adoraron en este monte. Jesús le dice, no es la manera de adorar. No estás haciendo las cosas bien. ¿Cuántas veces en nuestra vida, por rebeldía, por ignorancia, vivimos un evangelio equivocado? Vivimos un evangelio distorsionado. Las aguas de Eliseo, de Jericó, eran amargas porque estaban malditas. La maldición amarga. Un evangelio distorsionado, ¿qué dice la palabra de Dios? Es maldición. Esta mujer tenía, de alguna manera, algo de conocimiento de Dios, de sus costumbres, pero no adoraba en el lugar que tenía que adorar ni en la forma que lo tenía que hacer. Esto se convertía en una maldición para su vida. Atada por el pecado, atada por la falta de esperanza, atada por una religión que no le puede traer solución. Pero ¿cuándo viene la solución para su vida? Cuando Cristo se revela a ella. ¿Cuánto luchamos por sacar agua del pozo? ¿Cuánto luchamos sin que finalmente nos enfrentemos a nuestro fracaso, a nuestro pecado y hasta nuestra manera errada de adorar a Dios? Venir un día al culto no es adorar de la manera verdadera. Tener un devocional mecánico a la mañana no es adorar de la verdadera forma. Jesús dijo, la verdadera manera de adorar, ¿cómo es?
en espíritu y en verdad. Solamente se puede hacer desde un espíritu nuevo. No puedo adorar a Dios con un espíritu viejo. No puedo adorar a Dios cuando estoy muerto espiritualmente. Y cuidado con esto, iglesia. Estar muerto espiritualmente no es necesariamente la gente que aún no entregó su corazón a Dios. El adormecimiento espiritual también es muerte espiritual. Entonces es un lugar del cual yo no puedo permanecer. Es un lugar del cual yo tengo que salir. Porque de lo contrario voy a estar luchando contra fantasmas. Voy a estar gastando mi fuerza queriendo salir de ese lugar, pero no haciéndola de manera correcta. ¿Y cómo esta mujer comienza a salir de ese lugar? Cuando Cristo se revela en su vida. Yo soy el que está contigo, yo soy el Cristo. Esto rara vez Jesús lo hizo con otras personas, pero lo hace con esta mujer. ¿Sabés por qué nos aburrimos? ¿Sabés por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Sabés por qué una actividad nos tiene que forzar a lo que tendría que salir de manera natural? Porque todavía no hay una revelación clara de Cristo. Esta es la necesidad más grande que nosotros tenemos. Y esa revelación es continua. El profeta continuamente tuvo que ser invitado a seguir, pasá, no hasta las rodillas, hasta la espalda, hasta que nadés. Necesitamos una revelación de Cristo profunda en nuestras vidas. Necesitas entender que tu vida está completamente en sus manos, que lo que ocurre en tu vida es soberanía de Dios y que todo ayuda para bien. Sí, eso ya lo sé, eso lo aprendí. Lo aprendiste, pero todavía no lo crees. Lo crees mientras te favorece, pero cuando parece que no te favorece, vos decís, ¿a dónde está Dios? Y déjame decirte algo, es en esos lugares donde la escuela de Dios, para que vos tengas una renovación espiritual y una revelación más profunda de Cristo empieza. No empieza en el lugar que vos manejás, no empieza en el lugar que vos conocés, en el que vos tenés control y dominio. Empieza... Hola. Empieza cuando vos definitivamente entendés que Él lo es todo y que nada se escapa a su control y a su dominio. Y cuando aún lo que está viniendo sobre tu vida, que vos decís, acá no hago pie, ¿a dónde está Dios? Acá Él está más cerca que nunca porque estás a punto de vivir por medio de la fe una renovación espiritual y un nuevo conocimiento de Jesucristo. No lo vas a tener por estudio bíblico, aunque es necesario que estudies la palabra de Dios y que sepas la Biblia de tapa a tapa. Pero la renovación de Jesucristo va a venir por medio de la revelación de Él. Toda esa palabra que estudiaste y conoces se tiene que revelar de forma viva dentro tuyo. Y si estamos muertos, eso no va a pasar. Solamente vamos a vivir en un conocimiento intelectual, en un aprendizaje objetivo de la palabra, pero no vamos a vivir una experiencia viva. Cristo se manifiesta a ella en estos momentos y ella comienza a entrar en el río de vida. Y ella comienza a entrar en el río de vida. Y el Señor comienza a desnudar primeramente su pecado. Comienza a desnudar su frustración. ¿Y qué pasa con esta mujer? La vida entró en ella. Esta mujer, dice la palabra de Dios, dejó a un lado el cántaro. ¿Qué es el cántaro? Sino ese viejo envase. ¿Qué es el cántaro? Sino ese espíritu viejo con el que sacaba el agua de la supervivencia. ¿Sabés por qué lo tiene que dejar a un lado? Porque ahora ella se convirtió en un recipiente. Ahora ella se convirtió en la vasija nueva de Eliseo. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella ahora rompe todos los prejuicios que tenía con la gente del pueblo. ¿Sabés por qué iba sola a buscar agua? Nadie quería juntarse con una mujer de mal vivir. Nadie quería tener contacto con ella. Nadie quería que lo asociaran con aquella que tuvo 5 maridos y ahora convive con otro. Nadie se quería asociar con ella. Nadie hablaba con ella. Pero ahora, ¿qué pasa? Ella se escapaba, pero ahora hay un espíritu nuevo en ella. ¿Y qué hace? Ella corre hacia esa gente, porque ella ahora es fuente. ¿Y qué le dice al pueblo? Hablé con alguien que creo que es el Cristo. No le interesó lo que fueran a decir, como esta mujer
prostituta no le interesó lo que los fariseos fueran a decir si entraba en la casa de los fariseos. Había un espíritu nuevo en ella. Corrió, rompió todos los prejuicios que la ataban y fue salvación a todo ese pueblo. Porque todo ese pueblo corrió, lo hicieron quedar a Jesús y finalmente, ¿qué le dicen a esta mujer? Ahora no solamente creemos por tus palabras, sino también porque lo hemos escuchado. ¿Cómo alguien muerto espiritualmente por una revelación de Jesucristo se convierte en una fuente de vida? Qué importante que es, iglesia, que nosotros podamos entender este asunto de muerte o vida. Podemos caminar y estar muertos. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo va a creer un muerto? Es muerte espiritual. Tanto miedo le tenemos al cese de la vida natural. Pero el miedo mayor no tenemos que tenerlo a eso, tenemos que tenerlo a estar muertos en vida. Ese tiene que ser nuestro gran temor. Porque si estamos muertos vamos a ir a la eternidad muertos. Pero gloria a Dios que si estamos vivos, vamos a ir a la eternidad vivos. Y Él es espíritu y vida, y Él es vida en abundancia. Y Él vino a este mundo para que vos y yo tengamos vida en abundancia. ¿Por qué me está costando tanto trabajo? ¿Por qué en lo profundo de mi corazón sé que la tierra es buena, pero no hay vida? ¿Por qué no me meto a nadar cuando yo sé que si realmente me meto y si realmente me sumerjo, esa vida va a fluir en mi vida? ¿Por qué me meto hasta ahí nomás y no me animo más? Quiero tener un poco de control y no quiero darle todo el control a Él. Pero qué bueno que es cuando Él se revela definitivamente a mi vida. Entonces no me van a tener que decir, hace esto, hace lo otro. Quiero hacerlo. Es más, y yo voy a decir, ¿qué más puedo hacer? Porque lo necesito y lo quiero. Querida iglesia, esto es lo que necesitamos. Y no como congregación local, sino como iglesia mundial, como cuerpo de Cristo. Necesitamos la vida de Él. La gente va a correr a lo que tiene necesidad. Si vos le vas a ofrecer a la gente un paliativo para su espíritu muerto, es lo que la gente va a buscar. Pero hay gente que está buscando algo más que eso. Hay gente que está buscando la vida de Dios. Y eso es lo que como iglesia nosotros les tenemos que dar. Y la palabra de Dios dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Van a buscar la vida de Dios. ¿Y en dónde la van a buscar? Como en este matrimonio, la buscaron en ellos. Fueron de vacaciones, por favor, vengan. Queremos seguir hablando. Te van a llamar, ¿por qué? Porque quieren lo que vos tenés. Quieren esa fuente que continuamente está fluyendo para vida eterna. Es tiempo de entender lo que es muerte y es tiempo de entender lo que es vida. Y lo maravilloso de todo esto, que pasamos de muerte a vida por un acto de fe, por una decisión, como leíamos al principio. Yo quiero cerrar esta palabra con una conclusión, y es un versículo también, ¿no?, que está en Romanos. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Deja que su Espíritu Santo te haga nadar en Él. Si hoy todo me está costando, lo que tendría que ser un deleite es una carga. Lo que tendría que ser algo espontáneo se convierte en una obligación. Hay algo adentro viejo que está empezando a ganar terreno. Pero no fuimos llamados a vivir ahí. Fuimos llamados a vivir en novedad de vida. Y solamente una revelación de Cristo nos puede renovar, nos puede llenar.
Y todo tiene que ver con una decisión, iglesia. Vale la pena aceptar la esterilidad de las aguas amargas. Vale la pena avanzar hasta las rodillas o hasta las espaldas. ¿O realmente voy a nadar en ese río para que cada área de mi ser sea vivificada? Hay un mundo que se pierde. No hay una actividad evangelística. Hay un mundo que se pierde y hay una realidad que tiene que llevarse a cabo a partir de nosotros. Tiene que ser espontáneo, iglesia. Tenés que caminar y llorar por aquellos que sabés que si hoy tienen COVID o si los atropella un auto, están condenados. Familiares tuyos que no conocen al Señor, vecinos, hijos, esposos. No podemos caminar como si nada pasara. Sos llamado a ser fuente de vida. Sos llamado a vivir la vida de Cristo en vos. Vamos a estar orando en esta noche y es mi deseo que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros. Y si en esta noche tenés que tomar una decisión, si en esta noche te das cuenta que hay aguas amargas que tienen que ser sanadas, si te das cuenta que sos un cántaro viejo y tenés que renovarte en una fuente nueva, si te das cuenta que tenés que entrar definitivamente a ese río y comenzar a nadar en él, hoy es la noche para esa decisión. Hoy es el tiempo oportuno que nos permite un Dios propicio. Amén. Nos ponemos de pie. Sé que tú por mí esperas.